nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Iniciamos hoy la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Y si hay una palabra que identifica este capítulo es permanecer. Y una de las maneras que tenemos nosotros de permanecer en Dios es a través de la oración. Por eso pedimos en esa mañana al Santo Espíritu de Dios que nos regale sabiduría, luz y entendimiento. No solo para entender su palabra, sino también fuerza y voluntad para vivirla. Que nos regales tú, Padre de amor, en el nombre de Jesús, el don de tu Espíritu Santo para poner por obra la palabra que hoy nos estás regalando. Y vamos a estar con el corazón abierto, con los oídos en una escucha atenta a la palabra de Dios en este día. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y el viñador es mi Padre. Él corta a todos los sarmientos que no dan fruto y a los que dan fruto los poda y los limpia para que den más frutos todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que le he dicho. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da fruto abundante, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y en mis palabras, permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre recibe la gloria si dan fruto abundante y se portan como discípulos míos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ese capítulo la palabra importante, como ya les decía, es permanecer. Y hoy el evangelista pone de relieve uno de los sentidos que da este verbo: estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vid. Estar unidos. Permanecer significa estar unidos. Lo primero que debemos decir es que permanecer es unión y comunión profunda. Sí, es una unión y una comunión profunda con Jesús de Nazaret. Así como el sarmiento vive por la vid, también los cristianos vivimos de Jesús y por Jesús. Debemos comprender que el cristianismo no es solo un mensaje, sino que es una vida. Jesús no es un personaje histórico, simplemente es vida, es experiencia. Y por eso la Biblia, la Escritura, no es simplemente un libro, es una persona el que se nos da en la palabra. Y por eso Jesús no es solo luz que ilumina, sino energía, fuerza que transforma. Es la fuerza de Dios, el dinamis. Es la vida de Cristo derramada en nosotros que vivifica nuestra existencia. Con Jesús yo estoy vivo, sin Él estoy muerto. Con Jesús somos todo y lo podemos todo. Sin Jesús no somos nada ni podemos nada. El sarmiento unido a la vida da mucho fruto. Separado de la vid se seca, es estéril, porque precisamente la savia le viene de la cepa y no de sí mismo. Nosotros debemos comprender, queridos amigos, permanecer es unión y comunión profunda con Jesús de Nazaret. Y sin esa comunión y sin esa unión, tú y yo somos nada. Pero también permanecer es unión y comunión con los demás sarmientos, es decir, con los cristianos. Y esa es la doble vertiente de este llamado del Evangelio de Juan a permanecer. Permanecer unidos a Jesús, pero también permanecer unidos a los hermanos.
El que dice que ama a Dios pero no es capaz de amar al que vive bajo su propio techo, indudablemente ahí podemos decir que no sé hasta qué punto ese permanecer en Jesús se vive de una manera radical. Vivir en Jesús y permanecer en Él también es comunión, que es unión de corazones. Y que no significan estar simplemente juntos. Es comunión de sentimientos, no solo de palabras ni de ritos. Es comunión que es amistad. Y por eso el Señor lo dijo: ya no os llamo siervos, sino que también los llamo amigos. Los amigos buscan el bien de los amigos, es decir, la fraternidad, la justicia, la igualdad en los derechos, el equilibrio entre el reparto de los bienes, el cuidado de la casa común. Nos hace falta tanto vivir esta dimensión del amor y permanecer entre los hermanos. Cuando estamos en la cultura del descarte, en la propagación de la indiferencia, en la globalización del egoísmo, en la injusticia, en la inequidad, en la exclusión, que tanta falta nos hace a nosotros comprender un poco lo que significa permanecer en Jesús, pero también permanecer con los demás. Pidámosle hoy a Jesús de Nazaret que nos permita y que nos conceda la gracia de permanecer unidos a Él, para permanecer unidos a los hermanos. Que Dios en ese día te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.